Hola a todos los interesados del derecho. El día de hoy expondremos para la materia de Derecho Civil 1 los sujetos, los objetos y las relaciones que tienen en el derecho civil. Mi grupo está conformado por el compañero Diego Alexander Vargas, la compañera Julie Joana Nieto y mi persona David Díaz Antoniotti. Primero que todo hablaremos de los sujetos del derecho. El artículo 73 del Código Civil colombiano determina que las personas son naturales o jurídicas. ¿Cómo así? Las personas naturales son los individuos de la especie humana que le permite adquirir derechos, contraer obligaciones, celebrar contratos, demandar o ser demandados. Con respecto a las personas jurídicas, aquí abarca todo lo que son empresas, fundaciones, asociaciones, corporaciones, las cuales también pueden contraer obligaciones, poseer bienes, adquirir derechos y ser parte de procesos judiciales, ¿vale? Es importante resaltar que sin sujetos de derecho no podrían existir relaciones jurídicas ni obligaciones, porque pues siempre debe haber alguien con derechos y alguien con deberes. Con respecto al artículo 74 del Código Civil, son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Hay unos atributos jurídicos como el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el estado civil, patrimonio y la capacidad. Por ejemplo, una persona puede comprar una casa, también puede celebrar contratos y puede hacer uso de demandas judiciales, ¿vale? En el artículo 633 del Código Civil se llama a la persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles. Como les había comentado, los ejemplos de personas jurídicas más comunes son las empresas, que son compañías creadas para realizar actividades económicas y obtener beneficios. Las universidades, que son instituciones educativas reconocidas por la ley para formar profesionales y realizar investigaciones. Las fundaciones, que son entidades sin ánimo de lucro que buscan el bienestar social, cultural, educativo o comunitario. Y por otro lado, las corporaciones, que son organizaciones formadas por personas para promover actividades académicas, culturales o sociales. Con todo esto, se tiene que las personas jurídicas pueden adquirir bienes, pueden contratar trabajadores y también pueden ser demandadas. Otro datico, las personas jurídicas, aunque no son seres humanos, tienen la posibilidad jurídica reconocida por la ley que les permite actuar en el mundo del derecho como sujetos y derechos y obligaciones. Un ejemplo que les traigo aquí a colación de los sujetos es una compraventa entre dos personas, Pedro y Laura. Ellos, los sujetos, Pedro le quiere vender un apartamento a Laura por 300 millones de pesos. En los sujetos, Pedro y Laura. El objeto, el apartamento y el dinero, que son 300 millones de pesos. Hay una relación jurídica. Es el acuerdo de voluntades entre Pedro y Laura para transferir el dominio del apartamento a cambio del pago de 300 millones de pesos. La consecuencia jurídica es que nace una obligación de entregar el inmueble y pagar el precio. Pedro debe entregar el apartamento y Laura debe pagar los 300 millones de pesos. En resumen, a través del contrato de compraventa nacen derechos y obligaciones para ambas partes. Pedro debe entregar el apartamento y Laura debe pagar el precio acordado. Si alguna parte incumple, la otra podrá exigir judicialmente el cumplimiento del contrato. El objeto del derecho es aquello sobre lo cual recae la relación jurídica. Puede consistir en bienes, prestaciones o derechos personalísimos. El objeto debe ser lícito, posible y determinado. Entonces, ¿en qué se puede constituir el objeto? Una parte, bienes, que son cosas materiales o inmateriales que tienen valor económico. Ejemplos, una casa, un vehículo, un computador. Con respecto a las prestaciones, hablamos de dar, hacer o no hacer. Dar, pagar una suma de dinero; hacer, prestar un servicio; o no hacer, no divulgar información confidencial. Los derechos personalísimos son derechos inherentes de la persona, es decir, no tienen valor económico, son intransferibles, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la honra, el derecho a la intimidad o el derecho al buen nombre. Características del objeto. Lo lícito no puede ser contrario a la ley. Lo posible debe existir en la realidad y también debe ser determinado, es decir, debe estar claramente definido o ser determinable. El objeto no puede ser incierto o indeterminado. Con respecto a los bienes inmuebles, existen bienes muebles e inmuebles. Los bienes son cosas materiales que pueden ser objeto de derecho y tienen valor económico. Por ejemplo, los bienes inmuebles los bienes muebles significa que pueden trasladarse de un lugar a otro. Ejemplo, carros, celulares o dinero. En cambio, los bienes inmuebles son que no se pueden trasladar de un lugar a otro.
casas, apartamentos o terrenos. Hay que tener importancia en los inmuebles. Por ejemplo, si se contrae un negocio jurídico, se realiza una compraventa, una donación, una permuta, el contrato debe ir a escritura pública. Es decir, se debe elevar a escritura pública ante un notario. Después está el registro, que la escritura debe registrarse ante instrumentos públicos, y esto trae una consecuencia de efectos legales, que solo después del registro se perfecciona el derecho de propiedad y se protege frente a terceros. Las prestaciones son conductas exigibles entre las personas. Dar, hacer o no hacer. Los ejemplos claros, como lo habíamos mencionado, que dar, ejemplo de entregar un dinero, hacer, por ejemplo, construir una obra, prestar un servicio de albañilería, y no hacer es abstenerse de divulgar información. Con respecto a los derechos personalísimos, nuevamente vamos a ahondar sobre el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida y su integridad física. El derecho a la honra, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y reputación. El derecho a la intimidad, toda persona tiene derecho a que su vida privada sea respetada. Y el derecho al buen nombre, toda persona tiene el derecho a que se respete su buen nombre. Hay una protección legal y estos derechos están protegidos por la Constitución colombiana, artículo 11 al 21 por el Código Civil y artículo 15 y siguientes. Características: son inherentes, son irrenunciables, son intransferibles y son imprescriptibles. No se pueden vender y tampoco se pueden transferir. Los derechos personalísimos garantizan el respeto, la dignidad humana y constituyen la base para el libre desarrollo de la personalidad y la convivencia. La relación jurídica habla sobre el vínculo reconocido por la ley entre dos o más personas respecto a un objeto determinado. El artículo 1494 del Código Civil habla sobre las obligaciones nacen del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones exigibles. Entonces tenemos que en las relaciones jurídicas hay unos elementos que son los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Un ejemplo claro de esto es la prestación de un servicio. En este caso nuevamente tenemos a Carlos y Laura, Carlos como el contratista y Laura como la contratante. El objeto es la prestación del servicio de diseño gráfico y el pago de honorarios. La relación jurídica está el contrato de servicios. Derechos y obligaciones. Carlos tiene derecho a recibir el pago y la obligación de realizar el servicio. Laura tiene derecho a recibir el servicio y la obligación de pagar los honorarios. La relación jurídica y contratos, también esto se ve en el artículo 1495 del Código Civil. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra de dar, hacer o no hacer alguna cosa. Un ejemplo, un contrato de arrendamiento donde el arrendador es la persona que entrega el inmueble y el arrendatario es la persona que recibe el inmueble y pago del canon. Entonces, el arrendador entrega el inmueble y el arrendador debe hacer el pago del canon o renta acordada. La doctrina que nos basamos el día de hoy y que queremos traer a colación son las siguientes. Doctor Fernando Inestrosa, su frase: la relación jurídica es un vínculo protegido por el ordenamiento jurídico. Arturo Valencia: el derecho regula la convivencia humana. Y Guillermo Ospina, sobre que las obligaciones crean deberes jurídicos exigibles. Como conclusiones, el día de hoy, estimados, los sujetos del derecho participan en relaciones jurídicas reconocidas por la ley. El objeto del derecho corresponde a bienes y prestaciones de derechos protegidos. La relación jurídica genera derechos y obligaciones entre personas. Así que espero que el día de hoy este tema haya sido de suma importancia para todos ustedes y muchísimas gracias por su tiempo para escuchar nuestra intervención. Que tengan un excelente día.